En Primera de Samuel. Primera de Samuel. Y búsquese el capítulo 3. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan online para escuchar la palabra del Señor en Casa de Dios Ulán. ¿Cuántos están ya en Primera de Samuel? 3. Entonces ahora búsquese el verso 19. Y manténgase ahí. Diga conmigo para que de verdad nos quede grabado aquí hoy, preparando el camino del Señor. Nosotros nos reunimos con la junta, ¿verdad?, de la congregación. Es algo que luego vamos a anunciar después de la predicación. Es parte de los anuncios. Y yo quiero predicar hoy bajo este tema porque va a ser el tema que nos va a acompañar durante el año. Es decir, el tema que nosotros queremos trabajar como iglesia, que queremos fundamentar en cada una de las generaciones de la iglesia, en los líderes, etcétera, es que Dios va preparando, ¿verdad?, a un pueblo que a su vez está preparando el camino del Señor. Amén. Entonces, vamos a 1 Samuel capítulo 3 y vamos a leer el verso 19. Dice: y Samuel creció, y Jachn, Dios, estaba con él, y no cayó de todas sus palabras a tierra. O sea, está diciendo todo lo que profetizó se cumplió. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jachn, de Dios. Y Jachn, Dios, volvió a aparecer en Silo, porque Jachn se reveló a Samuel en Silo. ¿Cómo se reveló? Con palabra de Jachn, con palabra de Dios. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, amén, que abra nuestros sentidos espirituales para que nosotros podamos hoy entender qué Dios quiere hablarnos acerca de cómo vamos a preparar su camino, parte, ¿no?, de todo lo que significa, porque son muchas cosas. Fíjese que el viernes estuvimos hablando, el viernes que acaba de pasar, sobre las dimensiones de la adoración, y también lo trajimos bajo esa perspectiva de cómo eso nos ayuda a preparar el camino del Señor. Y ahora, hoy vamos a trabajar un poco la vida de Samuel, vamos a hablar de su contexto y luego vamos a fijarnos en algunos detalles. Entonces oramos al Señor. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que tu pueblo, Señor, que está ahí, sentado, pueden estar sentados físicamente, pero espiritualmente están de pie. Están, Señor, con sus sentidos alertas. Ahí, Señor, escuchando, digiriendo y asimilando tu palabra, y sobre todo, Señor, con el deseo y la expectativa de ponerla por obra en cada uno de ellos, de sus familias, en esta ciudad. Yo te pido, Señor, que tú trabajes, Señor, con nuestras vidas, porque muchas veces, Señor, cuando predicamos tu palabra, muchos de nosotros podemos estar sentados, pero nuestra mente todavía muy carnal y muy natural puede estar de alguna manera racionalizando lo que se predica, de alguna manera contradiciendo la revelación de la palabra de Dios, de alguna manera resistiendo el poder y esa revelación de esa palabra, porque a la vez esa palabra nos va confrontando. Yo te pido, Señor, que hoy cese esa racionalización, ese rechazo consciente o inconsciente, que hoy cada persona, Señor, tenga un espíritu humilde, un ánimo, un sentido, Señor, de humillación, de aceptación de tu palabra, y sobre todo, Señor, que cada persona comprenda que hoy la palabra lo está ponderando, lo está, Señor, desafiando a ser mejor. Que no hemos venido aquí, Señor, para construir una estructura religiosa,
que hemos venido aquí, Señor, para construir el reino de Dios. Y el reino de Dios, aleluya, transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de vivir, transforma la manera en que hacemos las cosas, transforma, Señor, la manera en que nos proyectamos en el futuro, transforma la manera en que tomamos las decisiones de la vida, transforma, Señor, todo nuestro entorno, y entonces tu reino puede ser establecido en cada una de nuestras casas, en cada uno de los lugares donde nosotros, Señor, vamos a tener injerencia, donde nosotros, Señor, vamos a tener alguna participación en este año 2026. Yo te pido, Señor, que no sean palabras vacías, que entran por un oído y salen por el otro, sino que puedan hallar cabida en corazones circuncidados por Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, yo quiero entonces sentar la base del tema del año 2026, y la historia de Samuel es lo que hace Dios. Vamos a hablar de la vida de Samuel como lo que hace Dios para cumplir su propósito en medio de una generación que había tocado fondo. Se parece mucho a nuestra generación. ¿Cuántos saben que ya nuestra generación tocó fondo? En todos los sentidos, políticos, militares, morales, económicos, religiosos. Somos una generación que ha tocado fondo. Entonces, cuando usted abre su Biblia, ¿qué está antes de Primera de Samuel? Busquen en su Biblia. ¿Qué está antes de Primera de Samuel? A ver, busquen. A ver. Antes de Primera de Samuel, Ruth. Ahorita vamos a hablar de Ruth. Y antes de Ruth, Jueces. Entonces tengan ahí esa idea de fondo. Entonces, ¿cómo termina Jueces? Jueces termina diciendo que cada uno hacía lo que le parecía a sus ojos. Porque una de las características de una generación que toca fondo es que cada uno hace de acuerdo a lo que cree, de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que le parece que puede ser normal, o de pronto inclusive de acuerdo a lo que la mayoría piensa que debe hacerse en una X situación. Pero no siempre la mayoría tiene la razón. Es más, casi siempre la mayoría está equivocada. Entonces, en Jueces, nosotros encontramos un pueblo que rechazó el gobierno de Dios. Dios va a levantar a un niño que va a crecer, Samuel, para que ese hombre le prepare el camino a Dios desde que era niño, porque él va a ir creciendo de la mano con Dios, para prepararle el camino a Dios, para Dios gobernar a través de un rey terrenal. Porque al final el pueblo no quería directamente a Dios y quería un mediador que pudieran ver como las otras naciones de la tierra, y Dios en su misericordia les permitió tener entonces una figura llamada un rey. ¿Cuántos saben que el primer rey se colgó? O sea, no sirvió. Pero hubo un segundo rey que también hizo un montón de pocavergüenzas, pero a pesar de todo eso, Dios cumplió su propósito, y a través de ese rey llamado David pudo avanzar el propósito de Dios hacia adelante, hacia el futuro, a través de ese pueblo llamado Israel. Entonces, todo eso Dios, lo de los reyes, el rey, cómo Dios usó a Samuel para trabajar con Saúl y luego con David, Dios lo hizo primero a corto plazo. Porque Dios trabaja de dos maneras, una manera cortoplacista y una manera largoplacista. Entonces aquí está algo a corto plazo. Pero en medio de Jueces y Primera de Samuel está el libro de Ruth. ¿Sí lo vieron injertado ahí? Porque el libro de Ruth muestra lo que Dios estaba haciendo tras bastidores, callado, porque muchos se piensan que es que Dios no está haciendo nada. Pero Dios siempre está haciendo algo. Lo que pasa es que Dios no tiene afán. ¿Quiénes son los que tenemos afán? Porque tenemos un marco de tiempo y decimos, no, es que tiene que pasar en mi tiempo. Y Dios dice, tranquilo, muñeco, no te preocupes, que puede que yo no lo haga en tu generación, tú irás a descansar
No te preocupes y yo levantaré a otro en algún momento y seguiré construyendo el plan que yo tengo a largo plazo. Porque Dios no tiene afán. Entonces Dios, calladito, va a ir cumpliendo un propósito a largo plazo, y la historia de Ruth muestra cómo Dios va a trabajar a largo plazo, porque ahí se muestra cómo Dios, a través de personajes, ¿verdad? De la vida de Noemí, la vida de Ruth, luego la vida cuando se casa con Obed, y luego cómo nacen sus hijos, y de los hijos de sus hijos van a ser el rey David. El propósito de Dios que va más a largo plazo, y cómo Dios le promete a este David. ¿Qué le promete? Le promete un trono que nunca sería quitado o removido, porque no era un trono de orden terrenal, sino de orden celestial. Y ese David era solamente un pequeño puntito, una sombra muy tenue de aquel reinado que Dios iba a traer a través de Jesucristo, quien es Dios. Entonces van viendo cómo Dios va trabajando. Así que Dios va cumpliendo por bloques ciertos plazos en su propósito, pero Él tiene un plan mucho mayor que a veces nosotros no logramos comprender. Entonces, en el verso 19 que leímos, mientras crecía Samuel, dice la palabra, Dios, porque siempre hemos leído que Samuel no dejó caer a tierra. ¿Se han leído, verdad? Ok, el texto dice más específico, dice: Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios le dijo a Samuel y Samuel lo dijo al pueblo, todo se cumplió al pie de la letra, de la A a la Z, porque era palabra de Dios. Así que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras. Ahora, como Dios no dejó caer a tierra, escuche bien esto, sus palabras, porque todo lo que dijo se cumplió. Esto es bien importante entenderlo, porque lo que está diciendo es que todo lo que Dios dijo se cumplió y nada se desperdició. Porque caer a la tierra en el contexto bíblico significaba algo que se desperdiciaba. Entonces Dios no dejó que nada de su palabra se desperdiciara, todo se cumplió. Porque claro, cuando Dios da esa palabra, Dios da su palabra, Dios la forma y Dios la cumple, pero Dios se busca a alguien a su tiempo, en un tiempo que Dios tiene, y lo prepara para esa revelación de esas palabras que Él va a traer a la humanidad. Dios siempre busca a alguien. ¿Cuántos quisieran que Dios lo buscara a usted y dijera: ojalá Dios me buscara a mí? Solamente 3 levantaron la mano. ¿Cuántos quieren que Dios los busque y les diga: te voy a revelar algo? Amén, yo sí quisiera que el Señor nos revele cosas maravillosas. Entonces, ¿cómo es la generación que le prepara el camino al Señor? Resulta que en toda la historia usted va a ir viendo que hay 2 clases de personas. Y esto lo muestra la Biblia desde el principio. Al principio, 2 clases de personas: Caín y Abel. Esaú y Jacob, ¿verdad? Más adelante, Sansón, Samuel. Porque para que sepan, alcanzaron a ser contemporáneos. Cuando Sansón estaba muriendo, estaba naciendo Samuel. Entonces Dios va mostrándonos 2 clases de personas en su proyecto. Siempre va a haber 2 clases de personas. Ahora, cuando usted entiende eso, de que hay 2 clases de personas, de que hay uno que no escucha, de que hay uno que se revela, de que hay uno que Dios le permite escuchar y obedecer, entonces usted va a entender un poco más de qué se trata todo esto de preparar el camino del Señor. Resulta que cuando Dios llamó a Sansón, pues Sansón vino, fue llamado, ¿verdad?, como juez de Israel. Dios le dio unas instrucciones muy específicas que él tenía que cumplir, porque acuerde que él fue nacido bajo el voto nazareo. Entonces él no podían cortarle el pelo,
no podía beber vino, no podía tocar el cadáver de un muerto. Eran cosas que él no podía hacer porque ¿quién lo estableció? Dios. Y hay mucha gente que cuestiona a Dios, ¿y por qué Dios esto y por qué Dios aquello? Porque Dios en su sabiduría infinita y en su mente y en sus caminos que son más profundos y altos que los nuestros, entiende que eso es así. Y con eso es suficiente. Entonces, él tenía que guardarse. Pero ¿qué pasó con Sansón? Que Sansón no se guardó. Que Sansón comenzó a desobedecer sistemáticamente a Dios. Y comenzó con algo sencillo, que luego fue algo más grande, que luego fue algo más grande y se convirtió como en una bola de nieve que iba creciendo y era difícil luego de poder contener. Entonces, ¿cómo termina Sansón? En Jueces dice que Sansón termina sin ojos, porque le habían sacado los ojos, y muerto. ¿Cómo termina Jueces? Cada uno hacía lo que le parecía. Así que cuando Dios levanta a Samuel, dice la palabra que no había visión. Pues obvio que no había visión. ¿Por qué no había visión? Porque se supone que el llamado a tener la visión le habían sacado los ojos. Y si él era el tipo, el modelo que Dios había levantado para que le enseñara al pueblo cómo estar bien delante de Dios y hacer su voluntad, y a ese le sacaron los ojos, pues la ceguera física de Sansón en Jueces termina representando la ceguera espiritual de todo un pueblo que, aunque no le sacaron los ojos físicos, ni se murieron en la casa que tumbó Sansón con él, ahí muriendo cuando él tumbó las 2 columnas y se murió con todos los filisteos que estaban en esa casa, de todas maneras representa que aunque no le habían sacado los ojos físicos, toda esa generación era una generación que había tocado fondo porque estaba ciega espiritualmente. No podía entender las cosas de Dios. No podía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No podía comprender los caminos de Dios. No podía comprender la palabra, la naturaleza, el carácter, el propósito, la voluntad de Dios. No podía comprender nada porque al final cada uno hacía lo que se le daba la gana. Esa es la generación que toca fondo. Una generación que no escucha a Dios y que al final va a querer hacer lo que quiere hacer. Es que yo opino porque yo sé más que Dios. Es que yo pienso que, porque es que en el fondo Dios me sale a deber a mí, etcétera. Entonces, cuando Dios levanta a este Samuel, no había visión. Pero quiero ir un poco más atrás. ¿Qué pasó antes de Samuel para que esta gente llegara a esa condición de tocar fondo? Resulta que casi toda la tribu de Benjamín había desaparecido. Habían quedado muy poquitos hombres de la tribu. Porque resulta que se levantaron las 11 tribus contra Benjamín, y entre las 11 tribus fueron a destruir a todos los hombres de Benjamín, porque hubo una pelea grande entre las tribus. Así que hubo una pelea entre hermanos. Y una señal del final de los tiempos, de una generación que toca fondo, dice Jesús en Marcos 13, es una generación donde el hermano se levanta en contra de otro hermano. Lo que pasó después que salieron del jardín del Edén, Caín se levantó en contra de Abel. En los Jueces hubo una pelea entre hermanos donde casi se destruye toda una tribu. Entonces, fíjese qué interesante que en una ocasión yo prediqué hace muchos años, quizás en algún futuro traiga ese mensaje, que usted comienza a ver que Dios se va revelando por medio de ciclos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? De los famosos ciclos. Entonces usted va a ver que Dios se revela
Y en el comienzo hay un árbol de la vida en el jardín del Edén. Así comienza la Biblia, así comienza el tiempo. En Apocalipsis, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, ¿con qué termina la Biblia? Con el mismo jardín del Edén que Dios trae del cielo, con el mismo árbol de la vida que va a estar ahí y que estará por toda la eternidad con el pueblo de Dios. O sea, Dios trabaja por medio de ciclos. ¿Qué dijo Jesucristo? Dice que Él estaba siendo levantado en las nubes. ¿Se acuerdan? Cuando fue en la ascensión. Y entonces dice la palabra que Él les dijo: así como me ven subir en las nubes o con las nubes del cielo, así mismo un día yo regresaré con las nubes del cielo. O sea que como termina un ciclo, para que comience otro ciclo, un ciclo comienza igual o muy parecido a cómo terminó otro ciclo. O sea, la misma señal se repite para avisarnos que ha terminado un ciclo y comienza otro. Y entonces luego usted va a la historia de José. ¿Dónde comienza el ciclo? Los hermanos, estamos hablando de pelea entre hermanos, intentaron deshacerse de la vida de José. Pero hubo uno que dijo: Judá, no lo matemos. Entonces mataron un animal, cogieron la sangre del animal, le destrozaron la túnica al hermano, la untaron de sangre y le dijeron al papá, mire lo que pasó. Una fiera, una bestia, se comió a nuestro hermano José y ha muerto. ¿Qué hubo? Una túnica con sangre. O sea que el ciclo del pueblo de Israel, que estaba en aquel momento primordial, comenzando con Jacob y sus 12 hijos, comienza con la muerte de un animal y la sangre sobre la túnica de José. Y ellos entran entonces eventualmente a Egipto. Están allá más de 200 años. Y después, ¿cómo termina el ciclo cuando salen los hijos de Israel de Egipto? Matando un animal y untando la sangre en los dinteles de las puertas en la Pascua, para avisar que había terminado un ciclo y otro ciclo comenzaba, pero que ese ciclo terminaba de la misma forma que como comenzó, o algo muy parecido. Porque Dios nos da pistas, nos lanza unos tips proféticos, unas pistas, para que de alguna manera comencemos a entender mejor los tiempos en que Él se está revelando. Y entonces aquí vemos una cuestión fratricida, una lucha entre hermanos, la lucha de Caín y Abel, la lucha de los jueces. Y entonces usted va a Jueces 19 y vamos a entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué la lucha entre hermanos? ¿Qué pasó acá? Bueno, Jueces 19, había un levita, no vamos a leerlo, pero téngalo de referencia. ¿Y qué era un levita? El levita era un ministro, un adorador, un músico, un servidor del tabernáculo. Y dice que este levita, a ver, le voy a hacer otra pregunta para que entienda bien qué es un levita. ¿Qué hace un levita aparte de servir? Fuera, en su casa, ¿cómo tiene su casa un levita? ¿Cómo se supone que un levita tiene su casa? En orden. O sea, vamos a quitar ya lo de afuera. ¿Qué hace? Ahora, ¿cómo tiene su casa? En orden. Y le ministra al Señor. Entonces, ¿cómo era este levita? Este levita era todo lo contrario a lo que se esperaba de un levita. ¿Le suena familiar? ¿En una generación que toca fondo? ¿Le suena familiar lo de los adoradores? Ok. Entonces, este levita viajaba, era un viajero, se movía por diferentes lugares y entonces andaba con una concubina. ¿Le suena familiar? ¿O todavía no le suena familiar? Bueno. Andaba con una concubina. Y entonces, este levita iba a diferentes lugares con su concubina y lo recibían a ese levita
en todos los lugares a pesar de la concubina. ¿Le suena familiar? Bueno. ¿Cuántas personas hoy están predicando? Abiertamente viviendo en adulterio, en promiscuidad. Y muchos saben y aún así los reciben y los invitan. Porque es famoso, porque mueve masas. Una generación que toca a fondo ya no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No entiende. Está enfocado en otras cosas, menos en la gloria de Dios. Está enfocado en la gloria del hombre, en las luces del hombre, en la fama del hombre, en el humanismo, pero no en la gloria de Dios. Entonces este levita comenzó a ir por muchos lugares y en sus viajes comenzó a meterse en lugares equivocados. Y entonces la gente le decía: quédese aquí, venga, quédese aquí. Y entonces llegó a una casa y le dijeron: quédese aquí. ¿Por qué la gente le decía quédese aquí? Porque la gente veía que era un levita y ellos decían: si es un levita y se queda en mi casa, va a bendecir mi casa. Qué bueno tener. Una vez un pastor me decía, yo fui a predicar por allá a un lugar en Ohio, y me decía a los pastores: nosotros estábamos encantados con el profeta que vino a predicar. Y eso decía, y le decía, adivinaba, bueno, adivinaba no, sabía de todo lo que le pasaba a la persona y su pasado, hasta el seguro social de la abuelita, mejor dicho. Unos inclusive se atreven a decirle, y lo digo con mucho respeto, hasta decirle de qué color tiene la ropa íntima puesta. Lo dice y sale por YouTube, que es que para confirmar que son profetas de Dios, charlatanes. Y entonces me decía ese pastor, y después todos obnubilados con el profeta que venía de España, y esto y lo otro, para aquí y para allá, hasta que el profeta se quedó en la casa un tiempo a vivir con nosotros. Ah, bueno. Porque habían visto el show, pero comenzaron a conocer su carácter, su testimonio, su estilo de vida, y no le aguantaron 3 semanas. Entonces a este levita le decían: quédate aquí, ven. Y él se quedaba. ¿Y sabe qué hacía este levita? Entonces iba y se quedaba. Y como era un carnal, entonces se quedaba en la casa y traían: vamos a beber. Comenzaba a hacer todo lo que se suponía que él ni debía hacer. Vamos a beber aquí, traigan póker, vamos a jugar aquí póker. Y convertía las casas en garitas y en casinos. Y la gente creía que como era un levita, lo que estaba haciendo, pues se le podía pasar, porque de todas maneras él representaba a Dios y su casa sería bendecida. Entonces resulta que él va a un pueblo de la tribu de Benjamín y se queda en casa de un viejito, y el viejito lo trata con mucha hospitalidad porque era levita. Pero cuando él entra a esa casa, llegó ya la tarde y vinieron unos hombres y le dijeron al viejito: miramos que un hombre entró a tu casa con una mujer, nosotros queremos que nos des ¿a quién? A ese hombre, porque queremos conocerlo. Ya usted lo entendió. En la Biblia conocer, ya usted sabe lo que es. Una generación que toca fondo. Y entonces el viejito, viendo eso, prefirió entregarle a su hija. El paralelo que tiene con la historia de Lot, los ángeles, y le entregó a su hija para que no fueran a tocar a este levita. Pero después de que tomaron a la hija, vinieron y arrebataron a la concubina del levita y estuvieron abusándola toda la noche. Una generación que toca fondo. Muchos hombres abusándola toda la noche, y luego ella se fue caminando y cayó muerta al frente de la puerta. Entonces cuando el levita sale y la ve muerta, coge a esta mujer, la toma y va a partirla en 12 pedazos. Y entonces yo quiero aquí parar algo, y quiero que no me malinterprete. No quiero que entremos en lecturas
patriarcales, machistas, feministas, constructoras o deconstructoras de todo esto que se está viendo hoy en día, de la narrativa woke, etcétera, porque la Biblia no se estudia de esa manera. Las categorías actuales no sirven para estudiar la Biblia en la época antigua, porque la manera de pensar, las estructuras mentales, las estructuras sociales, psicosociales y la revelación de Dios van por otro lado, que no tiene nada que ver con la manera en que hoy muchos quieren interpretar la Biblia. Y entonces comienzan a ver la Biblia y dicen, no, porque cortaron aquí a la mujer, el patriarcalismo, machismo, abuso. No, olvídese de eso. No vamos a entrar en esos temas que no tienen sentido. Ahora, si ustedes quieren estudiar eso de esa manera, un día se juntan conmigo y yo les puedo dar una enseñanza muy buena de construcción y todas esas narrativas, porque este pechito algo ha estudiado y lo podemos hacer. Pero eso no es para predicarlo en un púlpito, porque eso no tiene que ver con la palabra de Dios. Pero lo pueden aprender como aprendizaje para crecer. Entonces, después de que la partió en 12 pedazos, la envió cada pedazo a una de las 12 tribus, con un mensaje que decía, así han hecho con esta mujer la tribu de Benjamín. Entonces todas las tribus, al ver el horror de lo que había pasado, se vinieron en contra y se unieron todas para matar y destruir a todos los hombres de Benjamín. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, pues que hay una guerra entre hermanos. Y de esa guerra solamente van a vivir 400 hombres de Benjamín. ¿Por qué 400? ¿Cómo lo sabemos? Porque resulta que un día las tribus entraron por allá a un sitio llamado Jabes de Galaad, tomaron allá un lugar y tomaron a todas esas mujeres que estaban ahí y agarraron a todas las que eran solteras. Y entonces, como nadie quería casarse con los hombres de la tribu de Benjamín por el estigma que tenían de lo que había pasado con la mujer concubina de Levita, entonces vinieron y las pusieron ahí, las sacaron del lugar que tomaron posesión y las pusieron a danzar, a todas las solteras, danzando. Y llamaron a los 400 hombres de Benjamín, hicieron lo que le llaman un meeting de solteros. ¿Usted escuchó hablar de eso, de los meetings de solteros? ¿Cómo se llama eso? Una reunión de solteros, donde los solteros vienen a conocerse para ver qué muchacha le gusta y ellas ven qué muchacho le gusta para ver si hay un match y se enamoran y todo el cuento. Entonces hicieron el primer meeting, la primera reunión de solteros, y todas las mujeres estaban danzando y los hombres las veían danzando y cada uno escogía a la que le gustaba. Eran otros tiempos, hay que entender esos tiempos. Pero hay un mensaje muy bonito. Todas las que están aquí solteras, aprendan a danzar bien. Dancen bien. Dancen bien para el Señor. Y hay promesa bíblica. Hay promesa que la que dance bien será escogida un día para ser casada con un hombre de Dios. Hay promesa. ¿Cuántos lo creen? Vamos a abrir clases de danza en casa de Dios, a ver, para las solteras, para que comiencen a danzar. Y entonces así estos 400 hombres se casaron con estas 400 mujeres para que la tribu de Benjamín no desapareciera. Porque había un plan de Dios, no podía desaparecer ninguna de las 12 tribus de Israel. Entonces Dios continúa su propósito, ¿verdad? De todo esto, para establecer su reino. Y entonces, recuerden lo que les hablé del corto plazo y del largo plazo. Entonces usted ahora vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 1. Ahí ahora me quedo para terminar. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer a corto plazo con Samuel. Porque lo que Dios viene haciendo a largo plazo lo hará con la historia de Ruth. Pero vamos a ver aquí lo que Dios hace a corto plazo. Dice capítulo 1, verso 1. Hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo, y tenía él 2 mujeres, el nombre de una, no estoy dando ideas. ¿Cuántas mujeres tenía? 2, pero no estoy dando ideas. Hay que entender estos tiempos
y entender por qué, pero ahorita no entramos en esos detalles. Además, recuerde cómo Dios castiga la bigamia con 2 suegras. Entonces no se meta en eso. Entonces dice, y tenía 2 mujeres, el nombre de una era Hana o Ana, y el otro era Feniná o Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Hachén de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, llamados Ofni y Finés, o sea, Pinhas, sacerdotes de Hachén. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero, mira el verso 5, pero le daba la primera parte, la mejor parte, la doble porción a Ana, aunque no le daba hijos. O sea, él reconocía que la que llevaba la herencia doble, la doble porción espiritual de él como sacerdote de la casa, era precisamente aquella que no le daba hijos. Pero ¿por qué ella no le daba hijos? Porque Dios le había cerrado el vientre. Y es lo que quiero que entendamos ahora, en el sentido en que Dios transmite su revelación. Dios le había cerrado el vientre. ¿Por qué Dios cierra vientres? Es la pregunta. Porque Ana o Hana significa llena de gracia, la que está llena de los dones de Dios. Pero Dios no había dejado que se manifestara el don en ella. O sea que la que nació con un nombre marcada para poder portar los dones de Dios, los regalos de Dios, Dios le había cerrado la fuente que daría a luz esos dones y esos regalos, porque Dios a propósito le había cerrado su vientre para que todavía no diera hijos, porque Dios tenía un propósito mayor en la esterilidad de esa mujer. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios va a tomar a esta mujer y la va a llevar al límite. ¿Y cómo la va a llevar al límite? Porque la otra esposa, que sí le daba hijos a Elcana, dice que venía y le hacía la vida imposible a ella. Y le decía, tú eres la que recibe la doble herencia espiritual y eres como la favorita de Dios y la favorita de mi esposo Elcana, pero tú eres una estéril que no le puede dar hijo y él contigo no tendrá ningún futuro. Y se burlaba de ella y se burlaba de su vientre estéril. Entonces esta mujer, ¿verdad?, comenzó a sufrir porque la otra la llevó al límite. Pero es que Dios tiene muchas veces que cerrar nuestros vientres. Dios tiene a veces que permitir que seamos estériles por un tiempo, porque aunque queramos dar fruto y queramos dar fruto, hay un tiempo para dar fruto y hay un proceso para dar fruto, y no nos podemos pasar los procesos y los tiempos de Dios. Y Dios entonces nos lleva a unos límites donde quizás nosotros queremos dar fruto, pero no es tiempo de dar fruto, y la gente te pregunta ¿por qué no estás dando fruto? Y puede que se rían de ti y te llevan al límite, pero es que ese proceso de llevarte al límite es precisamente lo que Dios necesita para trabajar contigo internamente, para que luego cuando des fruto no se te suba el orgullo a la cabeza y entiendas que todo el tiempo has dependido y dependerás de la voluntad de Dios. Entonces esta mujer fue llevada al límite, y estando en el límite, en el tormento, fue que vino la búsqueda intensa. Porque muchas veces Dios tiene que permitir procesos para que haya búsqueda intensa. En otras palabras, si no quieres a las buenas, si Dios te marcó para que tu vientre dé fruto y tú no quieres a las buenas, ya entendiste el mensaje. Dios va a producir. Dios va a hacer cositas. Porque al final Dios
trae el querer como el hacer de su buena voluntad en cada uno de nosotros. Y entonces Él va trabajando, Él va permitiendo. Viene el tormento, viene la búsqueda intensa. Y Dios le dice: vas a dar a luz cuando yo decida que tú vas a dar a luz. No en el tiempo cronómetro, cronológico tuyo. Vas a dar al tiempo, en mi tiempo, en el que yo manejo, en el que cuando yo lo decida, quizás es cuando menos tú te lo esperabas. Porque es el tiempo de Dios, que irrumpe en el tiempo del ser humano. Y entonces ella anhelaba, y hacía la tarea con juicio. El que lo entendió, lo entendió. Pero no podía dar a luz. Entonces en el verso 6 y 7, vaya conmigo ahí. Penina la atormentaba. Y viene Elcana y le hace un par de preguntas que parece que son preguntas tontas, insensatas. Y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Cuántos de nosotros como esposos a veces perdemos ¿cómo se llama? La sensibilidad espiritual y comenzamos a hacerle preguntas a nuestras esposas e inclusive a nuestras hijas, a nuestros hijos? Porque no estamos entendiendo su proceso con Dios. Y entonces, al hacerle esa clase de preguntas, estamos demostrando que no estamos discerniendo, no estamos entendiendo lo que está pasando en términos espirituales, ni por qué el sufrimiento de el familiar. Y caemos en esas preguntas. ¿Por qué lloras? Él sabía por qué lloraba. Se supone que él tenía que entender esto. Luego le dice: ¿por qué no comes? Pues claro, estaba llorando, estaba en tormento, estaba triste, se le había ido el apetito. Luego dice: ¿por qué está afligido tu corazón? Y entonces viene la babosada: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Sabe? Sacó pecho él, ¿no? Así como para una picture. No te soy. Mírame. Mira lo que hay acá. No te soy yo mejor que 10 hijos. Ella ni le respondió. Lo dejó en bistro. Lo dejó ahí. No te soy yo mejor que 10 hijos. Y entonces, en el verso 9 al 11, Ana, en amargura de espíritu, o sea, en ánimo profundamente quebrantado, hace una plegaria a Dios con lloro abundante, pero con un voto. Y aquí viene la parte que yo quiero ahorita enfatizar un poquito. Ella no lloró y pidió, ella hizo un voto. ¿Por qué? Porque el proceso del lloro, de la amargura, del tormento, que te lleva a la búsqueda intensa, debe terminar con un voto tuyo hacia Dios. Ahí termina. De ahí es que tú te puedes levantar luego y regresar a tu vida haciendo un voto a Dios. Pero tienes que asegurarte que si le haces el voto a Dios, tienes que cumplir el voto. Porque la palabra dice que si tú en tu proceso haces un voto a Dios y luego no lo cumples, es mejor que no hubieras hecho un voto. Porque Dios te lo va a contar como pecado y va a caer juicio sobre ti. Porque con Dios no se puede jugar. Quizás tú le haces un voto a alguien y bueno, es un ser humano, pero con Dios es otra cosa, es a otro nivel. Entonces ella le dice: Señor, yo te hago un voto. Yo no entiendo lo que está pasando. Lo único que sé es que estoy en amargura de mi espíritu y lo único que te tengo es a ti. Y yo te hago un voto a ti en el día de hoy.
Y entonces le dice, si tú me das a mí un hijo varón, si tú abres mi vientre con un hijo varón, entonces a ese hijo yo te lo dedico a ti, aunque todavía no lo tengo. Por fe, por fidelidad, me estoy adelantando a los acontecimientos. Yo sé que si tú abres mi vientre con un hijo varón, ese hijo que yo tenga será tuyo y no de mí. Wow, qué clase de voto. Y todos los días te servirá a ti, y yo lo traeré aquí a este tabernáculo para que te sirva todos los días de su vida, que sea tuyo y no mío. ¿Qué clase de mujer? El voto que le hizo a Dios. Ella, sin saber que después de que Dios le cumpliera el voto, Dios no solamente le abrió el vientre para uno, sino para muchos hijos. Porque aunque ella entregó a ese primero, los que vinieron después fueron de ella. Dios le multiplicó el corazón generoso de ella para con Dios, de que a pesar de que anhelaba un hijo, decidió que si lo tenía tampoco sería de ella, porque se lo daba para atrás a Dios. ¿Qué clase de mujer? Y entonces en el verso 13, ¿qué sucede? Que tenemos a un sacerdote llamado Elí, que no está entendiendo nada de lo que está pasando en el lugar donde él ministra. Y ve a esa mujer que está allí llorando y que está allí como balbuceando con su boca. Y entonces desde su perspectiva humana, porque Elí venía de la misma línea de Sansón. Así como Sansón le sacaron los ojos y esa generación estaba ciega, pues Elí venía de esa generación que todavía estaba ciega, que pertenecía a una estructura religiosa, pero estaba ciega porque no entendía los propósitos de Dios. Y entonces él pensó que esa mujer estaba borracha, que estaba ebria, que había consumido mucho vino. Y entonces fue y habló con ella y le dijo: mujer, digiere tu vino. Ve y pasa la resaca en tu casa y no vengas a pasar el Hanover aquí a la casa de Dios. Porque él no entendía de qué iba todo esto. Porque él representaba la religión. Él tenía un título, pero no tenía un llamado, no tenía un ministerio de parte de Dios. Era solamente una estructura religiosa que no tenía la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no podía habitar en medio de una generación que no reconocía al verdadero Dios y que hacía las cosas como Dios quería que se hicieran. Por eso Dios se salió de ahí. Y entonces este hombre tenía 2 hijos, Ofni y Finés o Pinjas. Y estos 2 eran unos bambalanes, unos mozalbetes, unos rufianes. Ellos hacían lo que querían hacer, eran también sacerdotes, pero ellos estaban ahí. Y dice la palabra que profanaban los sacrificios de Dios. Y cuando se sacrificaba el animal para Dios, entonces ellos iban y mandaban a un levita de nivel inferior y le decían: va y me corta un pedazo de carne marmoleada, de la mejor que hay ahí. El pedazo marmoleado nos lo trae a mí y me lo voy a comer yo. Eso no le pertenece a Dios, ese va para mí. Y entonces el levita le decía: yo no puedo hacer eso, porque si yo voy y hago eso, Dios puede venir y matarme ahí haciendo eso. Nadie les quería. Entonces ellos iban en persona. Nadie quería hacer eso. Ellos iban y cortaban los pedazos de carne. Cortaban los pedazos marmoleados, lo mejor de la carne que tenía que ser quemada para Dios, para comérsela a ellos. Y luego iban y se emborrachaban con vino y se acostaban con mujeres haciendo promiscuidad. Una generación que toca fondo. Así vivían ellos. Despreciaban la presencia de Dios. Eso se llama despreciar, menospreciar, no darle importancia. Me vale.
Primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo de Dios me importa un bledo. Primero voy yo. Y lo que Dios me pide, que se aguante, que primero voy yo. Y así aplica para todo. Y hay gente que todavía piensa así. Mi tiempo, mi tiempo primero es mío. Y Dios que se espere. Cuando yo quiera le regalo un par de horas en la semana. Mis ofrendas y mis diezmos, son míos. Dios que se aguante. Y hay muchos que dicen, ¿y para qué yo voy a ofrendar a diezmar si el pastor se va a coger ese dinero? Eso es lo que la gente piensa, ¿no? Porque muchos han robado. Entonces piensan que todos son iguales. Dicen, no, ¿para qué yo voy a dar? Entonces ven que el pastor mejoró el carro, ahí van mis diezmos. Hello. Estás delatando tu corazón. No has entendido de qué va el cristianismo verdadero, no la religión estructurada. Dios siempre relegado para el final. En la lista van otras cosas. Dios al final, si hay tiempo, si se puede, vamos a ver. Entonces, del verso 19 al verso 20, dice que Dios se acordó de Ana. Y ella concibió y dio a luz a Samuelito, a un niño pequeñito, a un bebé que nació. Y del verso 24 al 28, dice que después de que lo tuvo, probablemente 3 años dándole pecho, después de 3 años lo destetó y dice que lo trajo al tabernáculo, quizás a los 3 años, 4 años como máximo, y lo entregó al Señor y adoró al Señor y se despidió de su hijo, sabiendo que ahora era de Dios y que ella, si al caso, lo vería cada año cuando viniera a adorar a Dios. En el viaje de peregrinación que tenía que hacer. Sabía que lo iba a ver una vez por año, pero de resto nada más, era de Dios. Y lo entregó al Señor. Y entonces este niño Samuelito, recién destetado, estaba ahí. Y dice que Elí como que no sabía qué hacer con el niño, porque se supone que los sacerdotes eran personas mayores. Pero aquí tenemos a un niño pequeñito, a un chavalito, que ya él en sí mismo representaba el sacerdocio de Dios por encima del sacerdocio de Elí. Pero era un niño de 3 o 4 años que escasamente sabía leer la Torá. No sabía nada más. Todavía estaba de biberón. Pero Dios lo puso ahí. Y entonces Samuelito, como no sabían qué hacer con Samuelito, porque no había un espacio para ese niño, porque no pensaban que había que ponerle una cuna y una camita pequeña, entonces a Samuel lo pusieron a dormir en el tabernáculo de Dios al lado del arca. Lo pusieron ahí pegadito, porque no sabían qué hacer con el niño. Usted ha visto cuando alguien se encarta con un niño ¿y qué hago yo con este niño? ¿Y dónde lo pongo? ¿Y qué hago yo? Y lo agarraron, no sabían qué hacer. Ahí está el arca, pongámoslo ahí al lado y ya. A ver qué pasa, porque nosotros, ¿qué más hacemos? Y entonces lo pusieron ahí y él comenzó a dormir al ladito del rostro de Dios. Porque dicho sea de paso, eso que estaba ahí, todos esos muebles del tabernáculo eran el rostro de Dios. Si alguien quería ver el rostro de Dios, tenía que mirar el tabernáculo, tenía que mirar el arca, la mesa del incienso, la mesa de los panes, porque todo eso representaba el rostro de Dios. Porque nadie todavía ha visto a Dios y ha vivido para contarlo. Así que Dios tenía que representarse todavía de esa manera. Y entonces él estaba durmiendo ahí al ladito de Dios en el tabernáculo. Ahí dormía el niño. Ahí estaba la lámpara, el candelero, la mesa del incienso, la mesa de los panes, todo el simbolismo que representaba eso, porque todo eso representaba algo de la presencia de Dios. Y entonces el arca estaba ahí pegadita en el lugar santísimo. Y entonces como el arca estaba en el lugar santísimo, había un velo y al lado estaba Samuel. Un día entonces Dios desde el arca, porque cuando Dios quería hablar, Dios venía y se sentaba encima del arca.
Solo que nadie podía ver a Dios, pero sí podían ver el arca una vez al año, el sacerdote. Entonces Dios se sentó en el arca, en el Santo Sactorum, y se sentó ahí y llamó a Samuel. Desde ahí. Y entonces le dijo: Samuel, Samuel. Pero el niño estaba ahí durmiendo y él no supo qué hacer. No estaba seguro si fue un sueño. Era un niño de 4 años, de 5 años. Él no entendía, nunca había oído la voz de Dios. No estaba entrenado para eso todavía. Así que a él le pareció que quien lo llamaba era el sumo sacerdote Elí, el viejito que se estaba muriendo y que estaba ciego. Y entonces se paró y fue allá donde Elí y le dijo: sí, habla, que tu siervo oye, me llamaste, ¿en qué te puedo servir? Y Elí le dijo: no, yo no te he llamado, yo estoy aquí durmiendo bien. No, ve y acuéstate y descansa, porque yo no te he llamado. Eso fue que comiste muy tarde, las tripas comenzaron a sonar, tuviste una pesadilla o algo, acuéstate. Y entonces otra vez el Señor, otro día, le llamó, o ahí mismo le llamó: Samuel, Samuel. Y él dijo: pues me está llamando de nuevo. Y se fue de nuevo. Y le dijo: sí, me llamaste. Dijo: no, yo no te he llamado. Ya se supone que para ese momento Elí tenía que saber que Dios estaba llamando a Samuel. Pero Elí estaba ciego. Él no entendía, no sabía de qué va el verdadero culto al Dios de Israel. Así que entonces lo manda a dormir. Así luego ocurre una tercera vez. Y cuando él regresa la tercera vez, entonces ya como que Elí cae en la cuenta y le dice: yo creo que es que Dios te está llamando. Entonces ve y acuéstate de nuevo. Y si vuelves a escuchar Samuel, Samuel, entonces responde: habla, que tu siervo oye. Qué brutal, ¿verdad? Habla, que tu siervo oye. Oír en la Biblia significa hacer, oír para hacer, es decir, obedecer. Habla, que tu siervo obedece. Y entonces así Dios le llamó la tercera, en la cuarta vez, y entonces Samuel pudo responderle a Dios. Ahora, quiero regresar un poquito a la mamá de Samuel. Resulta que Ana, dice la Biblia, que le hacía a Samuel una túnica, un talif para cada año, porque ella venía cada año a visitar a su hijo al tabernáculo. Y cada año que venía le traía una túnica. Pero cuando le traía la túnica, le traía una túnica que siempre le quedaba grande. ¿A cuánto les pasó eso? Que cuando eran niños le compraban la ropa grande para que le durara como para 5 años. ¿A alguno le pasó eso en su país? A todo el mundo nos pasó. A mí me compraron eran los zapatos grandes para que me duraran dizque mucho tiempo. ¿A cuánto les pasó que tenían un hermano mayor? Y entonces todo el tiempo allá Hernán levantó la mano: bendito Hernán, alaba. Y entonces le ponían la ropa del hermano mayor que siempre le quedaba grande. Y siempre andaba con la ropa grande. Pues la mamá siempre le traía una túnica que le quedaba grande. Porque se suponía que ese niño que estaba creciendo en gracia con Dios y con los hombres, él iba a crecer, y ese crecimiento físico era también una señal de su crecimiento espiritual. Por lo tanto, le tenía que traer una túnica grande para que siempre pudiera llenarla, para poder ejercer el sacerdocio desde pequeño. Pues yo vengo a decirle algo: la mamá le traía la túnica cada año, y siempre cada año la túnica le quedaba grande. Nunca le quedó en el fit de su cuerpo, ajustada a su cuerpo. Siempre le quedaba grande, y siempre le quedaba grande, y siempre le quedaba grande. Porque la enseñanza es que Dios te llama a hacer lo que tienes que hacer, y siempre la túnica del llamado te va a quedar grande. Nunca la vas a poder llenar, porque el que la termina llenando se llama Dios. Él va a hacer lo que ya tú no puedes hacer. Él se va a glorificar en aquello que ya tú no puedes lograr. Así que tú haces todo lo que esté a tu mano hacer, pero el resto Dios se encarga de llenarlo. Por lo tanto, siempre te va a quedar la túnica grande, el llamado grande, el trabajo, el servicio siempre te va a quedar grande, porque al final toda la gloria es para Dios.
Porque hay gente que se cree que ellos llenan la túnica. Hay gente que se cree que ellos llenan la túnica. No, es que esa túnica a mí me quedó fue pequeña. Porque aquí el grande soy yo. Y es que yo esto, y es que yo lo otro, y es que mi conocimiento, y es que mi carisma, y es que mis contactos, y es que mi dinero, y mi conocimiento, y mi experiencia. Y ellos creen que la túnica les queda pequeña, pero la túnica siempre nos va a quedar grande. ¿Sabe? Yo como pastor siempre estoy orando a Dios y derramo mi corazón delante de Dios y digo, Señor, yo no sé qué hacer. ¿Qué yo hago? Mira, Señor, todos los problemas aquí del hermano, la hermana, la situación, la migración allí, el dinero, que el trabajo, Señor, todo el mundo me llama, piensan que yo soy Dios y soy Salvador y le puedo resolver a todo el mundo el problema. A mí todo el mundo me llama para todo pensando que yo puedo solucionar todo y yo les digo, yo no puedo porque a mí la túnica siempre me va a quedar grande. Siempre me va a quedar grande. Yo solamente soy un siervo de Dios que predica la palabra del Señor para que ustedes se lleven esa palabra y sigan creciendo en esa palabra, porque esa palabra va a producir vida en cada uno de ustedes. Ahora, ya voy cerrando. Entonces, voy a saltarme aquí unas cositas para avanzar un poquito más. Entonces, la generación que le prepara el camino al Señor es como un niño, como el niño Samuelito. Pero no estamos hablando de algo físico, sino de algo espiritual. ¿Cómo es un niño? Un niño depende de su padre, es puro de corazón, no sabe casi nada, pero está listo para aprender, siempre está creciendo. Y a esa generación de niños, de Samuelitos, todos ustedes pueden ser Samuelitos, pues no estamos hablando de la edad ni del tamaño físico, estamos hablando de la postura, de la condición de ser un niño, de querer agradar a Dios, de querer dejarse enseñar, de querer aprender. A esa generación de niños Samuelitos, Dios los va pasando por procesos muy acelerados, porque de todas maneras Samuelito creció muy rápido. Y entonces, este Samuelito que confundía la voz de Elí con la voz de Dios, porque Samuel estaba acostumbrado a escuchar a su líder, pero Samuel era obediente y aunque veía cosas feas en Elí, en los hijos de Elí, se mantuvo fiel y no se fue. Yo quiero llegar a ese punto. Se mantuvo fiel y no se fue. Vio lo que vio. Vio lo que vio, las cosas más desagradables, más abominables que podían pasar alrededor de él. Pero él se quedó porque él sabía que Dios lo había llamado y lo había colocado en ese lugar. Y no importaba lo que viera, él sabía que tenía un compromiso con Dios. Se mantuvo. Entonces Elí se da cuenta que Dios quiere hablar con Samuel. Y entonces después de 3 intentos y que Dios ya habla con Samuel, entonces llega el momento en que Elí quería saber qué le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Y entonces Elí le dijo, bueno, dime qué te dijo Dios. Y vamos entonces al verso 11. Ya estoy cerrando. Dios comenzó a decir, yo voy a ejecutar una cosa en Israel que todo aquel que la oiga le zumbarán ambos oídos. En aquel día yo haré contra la casa de Elí todo lo que he dicho. Ejecutaré juicio contra su casa para siempre por la perversidad de sus hijos, porque sus hijos hicieron lo perverso y ultrajaron el pueblo y él no los reprimió. Y ya los hijos eran grandes. Ya eran grandes. Yo escucho papás que dicen, no, yo hasta los 21, cuando salgan de casa, si tienen 40 no les digo nada. Ríase. Si Dios me da vida, Stephanie podrá tener 50 años y le voy a cantar la tabla tal y como Dios dice que hay que cantársela. Y lo mismo a Dana. No importa la edad de los hijos. Y entonces este los dejó pasar. Yo he jurado, dice Dios, verso 14. Yo he jurado a la casa de Elí
que la perversidad de su casa no será expiada por incienso ni por ofrenda. ¡Wow! O sea, no tenían perdón de Dios. Se perdieron. Entonces, ¿qué representa la casa de Elí? La casa de Elí representa la religiosidad, la religión estructurada sin Dios, sin la presencia de Dios. Representa el fariseísmo puro y duro. Entonces, para preparar el camino del Señor, todo lo que huele a religión o a religiosidad tiene que desaparecer. Tenemos que hacer cultos donde haya perdón. Porque ¿de qué sirve hacer cultos con falta de perdón, con peleas, con chismes, con murmuraciones? ¿De qué sirve? ¿Cuál es la señal que Dios dio con la que empecé? Que así como comenzó va a terminar. Pelea entre hermanos. Y no estamos hablando de pelea entre hermanos solamente de carne. Estamos hablando de pelea entre hermanos en Cristo, en la fe. Hoy en día usted no tiene idea de las peleas entre hermanos que hay. En las iglesias hay peleas entre hermanos por pecados, por situaciones, por negocios. Pero hago un paréntesis. En todas la culpa siempre la tiene el pastor. Aclaro. No estoy hablando en serio. Aún para los líderes de la junta, de las iglesias y todo así, sí, aquí yo me destapo. Sí, siempre el pastor va a tener parte de la culpa. Porque le faltó decir algo, porque no lo dijo a tiempo, o porque habló de tiempo, o porque no reunió a todos los que tenía que reunir y solamente habló con unos. Entonces se enfocan mucho en el líder, pero no miran a los que están pecando. Se enfocan mucho en los líderes, los pastores, pero no miran a los que están haciendo las cosas mal. Entonces el pastor siempre va a tener culpa en algo. Así, y aunque se queden calladitos muchos, ya se quedan calladitos. Y te pueden dar la sonrisa y pastor, lo quiero mucho, tan lindo el pastor. Y por dentro estás pensando, pero él tiene la culpa de algo. Sí, ya somos zorros viejos en esto, ya muchos años. Y hablando con tantos pastores y tanta historia, ya sabemos cómo es la cosa. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que hagamos tantas cosas si al final no logramos coordinar, poder vivir como hermanos en la fe, perdonados, avanzando hacia un mismo propósito? ¿Sabe qué me tiene a mí cansado? La religiosidad de las denominaciones. Las estructuras denominacionales son terribles. Entonces resulta que uno puede comprobar por la palabra una verdad bíblica. No, pero la disciplina de gobierno, el libro de teología, no, que la denominación piensa esto. Y saben que ese pensamiento no hace justicia al texto bíblico porque se demuestra lingüística, exegética, arqueológica, textualmente, todas las formas en que se puede interpretar y comprobar. No, pero está por encima de eso que la revelación de la palabra de Dios. Y mire, ¿sabe qué me ha pasado a mí? Voy aquí a contarles dos o tres cositas ya para irnos. Mire, a mí muchos me dicen, a veces por ahí enseñando, en la escuela de Biblia Zulán, pero en todo lado me dicen muchos, pastor, pero eso que usted nos está diciendo, nunca lo habíamos escuchado. Bueno, ¿y qué pasa que nunca lo hayan escuchado? ¿Cuál es el problema? Muchos me dicen, no, yo no he leído eso en ningún libro. ¿Y cuál es el problema que no lo haya leído en un libro? ¿Es que acaso Dios no puede dar revelación a sus hijos en este tiempo? ¿O es que ya se dio toda la revelación, ya nos comimos toda la revelación y ya todo lo que los demás enseñaron hacia atrás tiene un manto de infabilidad y ya entonces no se puede profundizar más, ni cuestionar más, ni crecer más? ¿Quién dijo eso? No, señor. Para algo uno se quema las pestañas, para algo uno estudia y para algo uno busca el rostro de Dios. ¿Sí o no?
Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Entonces en las denominaciones nos andamos peleando. Y la gente ya está cansada de eso. Como que Dios viene a salvar solo a los bautistas, o a los pentecostales, o a los hueleyanos. No, no, no. Dios no viene por denominaciones, ni por... Dios viene por un pueblo que reconoce que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo murió por mis pecados, me reconcilió con Él y resucitó al tercer día, y me ha prometido que aunque yo muera y me convierta en gusanos, un día seré levantado con cuerpo incorruptible para recibirlo a Él y heredar el mundo venidero. Ahí ya resumí el Evangelio. La Biblia quedó resumida ahí. Después podemos ampliarla. Eso es lo que Dios viene a buscar. No viene a buscar un montón de bobadas ahí. ¿Usted sabe cuánta gente a mí no me ha invitado a predicar a sus iglesias porque yo soy hueleyano? Un chorro de pastores pentecostales que no me invitan porque, no, él es hueleyano, él no es pentecostal. Oye, hello, todos somos pentecostales. Me dicen que estamos grabando, mejor que escuchen. Yo soy pentecostal porque yo fui bautizado por el Espíritu Santo. Así que todos somos pentecostales. Que no pertenezco a una denominación pentecostal, que es hueleyana, pero la iglesia hueleyana es una buena denominación. Entonces en algunas iglesias he ido a predicar y me dicen, ay, pero usted no predica como hueleyano. Y yo, ¿es que acaso hay una manera de predicar hueleyana? No, sí, porque es que los hueleyanos predican así, casi no se mueven, son como robots y hablan así pasito, y usted habla, grita, cambia el ritmo, va. Una vez en una iglesia me quité el saco y hice así, lo boté ahí para callarle la boca, para el show, para callarle la boca. Y entonces, hello, ¿en qué estamos? No hemos entendido de qué va esto muchas veces. Entonces, en esto andaba Samuelito metido. Cierro, concluyo. Entonces, el Señor va a ejecutar su palabra. El Señor va a traer el juicio. Y entonces ahora termino con Isaías 66, que habla de el verdadero culto a Dios. Dice 66:1, Isaías 66:1 dice, Adonai dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Adonai. Pero miraré, ahí viene, ¿a quién Dios va a mirar? Miraré al que pertenece a una denominación. Miraré al que más ha estudiado Biblia. Miraré al que más tiene dinero, al que más tenga títulos. ¿No? Dice, miraré a aquel que es pobre de espíritu. Pobre y humilde de espíritu. ¿Sabe qué significa? Pobre de espíritu significa que entiende que necesita a Dios. ¿Cuántos entienden hoy que necesitan a Dios? Entonces usted es un pobre de espíritu. Y yo igual. Y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra. Que se estremece ante mi palabra. Yo tuve una conversación hoy con alguien. Y he tenido varias conversaciones. Digo, esta semana. Pero esto se ha repetido con varias personas. Y todas han coincidido en lo mismo que yo también estoy diciendo. La gente cristiana ya no quiere estudiar las escrituras de Dios. Esto es una denuncia profética que yo hago como pastor a ustedes. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Ustedes no quieren estudiar la Biblia. Y hablo, se salvan 2 o 3, pero ustedes no quieren estudiar la Biblia. Estoy hablando de casa de Dios. No quieren. Se han conformado. Se han conformado. Seguramente muchos ni leen la Biblia en la semana y pasan los meses. No quieren estudiar las escrituras. La disciplina espiritual más importante es estudiar las escrituras. Y vengo a hacerle otra denuncia. Y no se hace solo. Porque solo
no vas a aprender igual. Las escrituras se estudian en grupo, con otra gente que quiere crecer en las escrituras y en el temor de Dios. Nunca se hace solo. Mire, yo estudio las escrituras, claro, me toca solo meterme muchas veces a crear las clases, pero yo he pasado por procesos de estudio por años, donde me he tenido que sentar con otros pastores y líderes denominacionales a lo largo de mi vida para estudiar las escrituras. O sea que yo también he pasado por el proceso y ahora estoy trayendo algo a la iglesia. Entonces todos tenemos que estudiar las escrituras en conjunto, en grupos, como iglesia. No allá, no, yo me meto solito allá y Dios me va a revelar todo porque aquí yo soy el chacho y Dios me revela todo a mí, yo me compro 5 libros y hago todo. No, así no es. Las escrituras se estudian con otra gente que tiene las mismas preocupaciones y el mismo deseo de crecer y buscar de Dios. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo se ha conformado. Y entonces yo escucho pastores y líderes de iglesias que se abren conmigo y me cuentan frustrados y me dicen: pastor, ¿qué hacemos? La gente no quiere estudiar la palabra de Dios, que es el rasgo más importante del verdadero creyente. El rasgo más importante del verdadero creyente es que le gusta, que disfruta estudiar las escrituras y crecer. ¿Y sabe qué significa eso? Que va a tener que pensar. Aleluya, santo. No estoy hablando en serio. Va a tener que pensar. Entonces hay otra conclusión. Parece que ya no nos gusta pensar. Parece que ya no nos gusta pensar. Parece que ya no queremos pensar. Lo queremos todo masticado, todo listo, y no queremos nosotros esforzar nuestra mente para que sea una mente espiritual, la mente de Cristo actuando para entender las escrituras, crecer yo y transmitir ese conocimiento a otros que necesitan crecer como yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, aquí el viernes pasado yo traje un estudio bíblico, muy buen estudio de la Biblia, que me dijeron: pastor, esto era para un domingo, ¿y por qué no lo grabaron para haberlo puesto en Facebook? Pues yo no pensé nada de eso. Pero aquí, ¿quiénes estábamos? Casi nadie, porque estamos demasiado cómodos, muy cómodos. Quizás algunos digan: bueno, es que también estoy muy cansado. Bueno, sí, es verdad también. La gente trabaja duro, llega el viernes, pues la gente se cansó de toda la semana, pero ahí es donde usted necesita hacer un esfuerzo y Dios le da nuevas fuerzas si usted se las pide, y más si lo que usted le está pidiendo es nuevas fuerzas para venir a estudiar su palabra y compartir con otros hermanos en la fe. Entonces, ahí lanzamos un reto. Aquí va a empezar a estudiarse más la Biblia y todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crecer en el nombre del Señor. Vamos a crecer. No nos conformemos con lo poquito. Vamos por lo mucho. Amén. Vamos a orar. Lo dejamos hasta aquí. De ya otra cosa pero no me da tiempo para más. Entonces, cierre sus ojitos. Entonces, Dios está buscando una iglesia que sea como Samuelito. Un niño que siempre está creciendo. Usted y yo somos un niño que siempre tiene que estar creciendo. Y siempre con la túnica grande. ¿Qué hacía Samuelito? Estaba en su lugar correcto para oír a Dios. Escuchaba la palabra de Dios y tembló. No desperdició las palabras que Dios le reveló. Ninguna cayó a tierra. Entendió lo del asunto de Dios. Porque siempre Dios reveló algo del asunto, el dabar de Dios, el asunto, es decir, lo del Mesías. Ministraba en la presencia de Dios en medio de la religiosidad. Yo vengo a decirle algo: siempre va a haber religiosidad. Entonces usted no puede irse y decir: no, es que yo me voy porque es que siempre va a haber religiosidad. Pero usted va a tener que ministrar y hacer la diferencia en medio de toda esa religiosidad y de toda esa pecaminosidad que pueda estar a nuestro alrededor. Ahí es que toca hacerle.
Deja que la cizaña crezca juntamente con el trigo, que a su tiempo el segador las va a separar. Tranquilo. El trigo crece con la luz, la cizaña crece de noche en la sombra, en la oscuridad. Así que en la iglesia siempre va a haber cizaña y siempre va a haber trigo. O sea, va a haber gente, trigo, que está en la luz de Cristo, y hay otros que aparentemente son trigo, porque la cizaña es muy parecida al trigo, pero cizaña, no da fruto y vive en oscuridad, está en tinieblas, todavía no ha llegado a la luz admirable. Pues ahí está, nos toca ministrar en medio de todo eso. Y esa generación, así tal cual, como le pasó a Samuelito, le va a preparar el camino al Rey, a nuestro Señor que vendrá. Padre, en esta hora te damos gracias y te pedimos, Señor, que seamos una generación que prepara el camino del Señor para este nuevo año. Entender que hemos sido llamados para algo importante en tu iglesia, que hay encargos que tenemos que realizar, que tenemos que quedarnos en el lugar correcto para escuchar a Dios hablar, manifestarse desde el lugar santísimo, que tenemos que mantenernos en fidelidad, porque esto es por fidelidad y no por vista humana, que vamos a tener que ministrar en medio del pecado de la gente y la religiosidad de los líderes, que vamos a tener que ser usados por el Señor, aunque la túnica siempre nos va a quedar grande. Padre, yo te pido, Señor, que esta palabra que hoy se ha predicado, enseñado, cale profundo. Padre, que remueva las estructuras de tu pueblo, que los haga volverse a Dios, que los haga reconocer que todavía necesitamos acercarnos más a Dios, que todavía necesitamos más del Señor, más intimidad, más relación, dar más fruto, esforzarnos más. Que la vida cristiana es hermosa, pero al mismo tiempo requiere una gran responsabilidad y un gran compromiso. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, como aprendimos ayer, Señor, en una reunión, que no es solamente estar involucrados, es estar comprometidos. Hay muchos que pueden estar involucrados y te damos gracias por ellos, pero no es suficiente. Tenemos que pasar de estar involucrados a estar comprometidos. En aquel desayuno, en el restaurante hispano, aprendimos que los 2 huevos de la gallina estaba involucrada, pero el pedazo de jamón, hubo un marranito, un cerdito que estaba comprometido. Ayúdanos, Señor, a entender esa enseñanza. Tenemos que estar comprometidos, y eso significa dejarnos la piel aquí, morir por Cristo si nos toca morir, entregar todo si toca entregar todo, como hizo Ana. Eso es lo que tenemos que hacer, y al mismo tiempo es lo mínimo que pide la Escritura. Así que nosotros ni siquiera hemos llegado al mínimo de lo que pide Dios. Así, Señor, que te pido perdón por mí, por mi familia y por esta casa, porque nosotros todavía no hemos dado el mínimo de lo que tú pides. Ayúdanos a ir de lo mínimo a lo máximo. Síguenos procesando como pueblo. Sigue manifestando tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Dígale gracias, Señor Jesucristo. Nos despedimos. Nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook.